El arte es notoriamente subjetivo, o como bien lo dijo un famoso capitán, el arte es arte, ¿no es así? Pero por otro lado, el agua es agua, el este es este y el oeste es oeste. Cocina arándanos rojos como puré de manzana y sabrán más a ciruelas pasas que el ruibarbo. Si reconoces la frase, bien por ti. Ese diálogo absurdo pudo ser una declaración sobre sí mismo y el arte de la comedia. Cada año, según edad, ley y convenios, los derechos de autor expiran y las obras pasan al dominio público. Irónicamente, una obra que entró al dominio público en 2026 fue antes un caso de prueba. Modelo para temas de derechos de propiedad intelectual, censura y definición de buena comedia por disputa de propiedad intelectual. Animal Crackers, la segunda gran película de los hermanos Marx, estuvo fuera de los cines casi 25 años y partes se perdieron más de 80 años. Pero ahora le pertenece al pueblo. Es una historia digna de recordarse. Hijos de inmigrantes judíos, los hermanos Marx crecieron en Nueva York a principios de siglo. El mayor, Manfred, hijo de Sam y Minnie Marx, murió de tuberculosis. Después hubo 5 hijos más. Leonard 1887, Adolf, luego Arthur 1888, Julius 1890, Milton 1892 y Herbert 1901 se dedicarían al espectáculo. Tim Ott escribe para Biography.com en 2020 que al crecer en un departamento de 3 habitaciones con sus padres, así como con los padres de su madre, los muchachos quedaban en gran parte a su propio albedrío. En su autobiografía de 1961, Arturo describió el departamento como un piso en un edificio de vecindad, un pequeño vecindario judío, apretado entre los irlandeses al norte y los alemanes al sur. La familia de su madre eran artistas, y muchos de ellos decidieron aprender a tocar instrumentos musicales. El talento de Arturo con el arpa dio origen a su famoso nombre artístico. Actuaron en varios lugares y grupos, pero los 4 hermanos mayores finalmente se presentaron como los 4 ruiseñores. Jugando cartas una noche entre funciones, Arturo Fischer les puso sus conocidos nombres artísticos, aunque existen versiones contradictorias sobre cuándo y dónde ocurrió exactamente la conversación. Arturo dice que entonces la tira Naco el monje era muy popular, y surgieron muchos nombres artísticos terminados en O. En cada cartel habría un bingo, singo, saco, jumbo o bumbo. El grupo se burlaba de la tendencia cuando Fischer, al repartir las cartas, nombró a los hermanos Chico. Sí, es Chico, porque Leonard, su hermano, escribe que él perseguía a las chicas, a pesar de la ortografía final. Si lo llamabas Chico Marx, lo estabas pronunciando mal. Groucho fue llamado así porque llevaba su dinero en una bolsa al cuello, conocida entonces como Grouch Bag, y Gumo, porque recorría los teatros como detective Gumshoe. Harpo Marx agregó: conservamos esos apodos de broma todo el juego y creímos que ahí quedaba, pero no pudimos quitárnoslos. Fuimos Chico, Harpo, Groucho y Gumo por el resto de la semana, el resto de la temporada y el resto de nuestras vidas. Pasaron años antes de usar esos nombres profesionalmente. Su acto luego combinó comedia y música. Las fuentes y recuerdos de los hermanos difieren, pero la versión principal dice que una noche actuaban en un teatro de Texas u Oklahoma. Una interrupción afuera, quizá una mula desbocada, hizo que varios asistentes salieran corriendo. Groucho, molesto por la interrupción, empezó a insultar cómicamente al público. Los chistes triunfaron y accidentalmente combinaron música y comedia. Milton, o Gumo, fue reclutado durante la Gran Guerra. Lo enlistaron tarde y no fue al extranjero, así que no volvió al teatro. Herbert, su hermano menor, regresó al grupo. Las autobiografías de los hermanos difieren, pero le pusieron el apodo Seppo, inspirado en un cepelín o un chimpancé entrenado. Los hermanos tuvieron una carrera exitosa, aunque no excepcional, en el vodevil. En 1922 ya eran algo famosos, pero su show perdía popularidad y les costaba conseguir presentaciones. Tomaron una decisión trascendental y viajaron al Reino Unido. Arturo cuenta que la gira la organizó su agente por sugerencia de Leonardo. Parece que Leonardo había estafado a unos hombres en Cleveland jugando billar y estaba ansioso por poner la mayor distancia posible entre él y Cleveland. Ohio, Arturo escribió sobre la gira. Londres no podía tener suficiente de nosotros, y nosotros no podíamos tener suficiente de Londres. Aunque dijo que lo único desagradable de Inglaterra era el clima. Llevó a casa un perro pastor inglés llamado Occum.
Pero al volver surgió un problema. El mayor circuito de giras de vodevil era operado por los artistas nacionales de vodevil, bajo la dirección de Eduardo Franklin. F. Albee Seuns y F. estaban enojados con los hermanos Marx. Albee estaba molesto porque los hermanos hicieron una gira en Inglaterra sin permiso. Arturo dice que fue por un punto del contrato. Los hermanos creían poder desafiar a Albee porque Londres les hizo pensar que eran mejores. Él escribe lo siguiente: sabemos, estábamos en una pelea a muerte con Albee y pronto llegó el final. Vetados del circuito nacional, intentaron tener éxito en pequeños circuitos de vodevil sin lograrlo y casi deshacen el acto. Pero ante esa sugerencia, Arturo escribe, simplemente dijo, tonterías. Escribió. Este fue el discurso serio más largo que jamás le había dado a la familia. Siguieron con su show, pero ser expulsados del vodevil tendría gran impacto. Un fabricante de pretzels gustaba de una chica. Arturo dijo que Chico halló la forma. ¿Dónde? En un juego de pináculo, una noche de domingo, Arturo y Julio contaron que Chico conoció a Herman Brody, descrito por Julio como el rey de los pretzels de Hackensack. Aunque parece que la historia pudo ser ficticia, el hombre era un dueño de mina de carbón en Pensilvania llamado James Barry. De cualquier modo, Beatty o Brody ofreció $5,000 para financiar una obra de teatro, explica Julio. Dijo que era un hombre casado y feliz, con esposa e hijos, pero parece que era tan retorcido como un pretzel. Tenía una amante, y ella quería estar en el mundo del espectáculo. En resumen, Beatty pondría la suma de $5,000 para producir una obra, siempre y cuando eligieran a su novia Jenny para el elenco. Leonard lo persuadió de elegir a los hermanos Marx como protagonistas y prometió incluir a Jenny en la obra. Según Julius, Leonard preguntó si Jenny tenía talento solo después de prometerlo. Partes de la obra se derivaron de una obra temprana escrita por dos hermanos, Will y Tom B. Johnstone, llamada Gimme a Thrill. Will escribió el libreto y las letras, y Tom compuso la música para la obra, aunque también incluía, según Julius, 15 años de material cómico infalible. Escenas probadas y comprobadas que habían sido certificadas por el público de vodevil, de costa a costa. $25,000 era poco presupuesto, pero lograron comprar escenografía usada, escribe Arthur. El nuevo espectáculo se llamó así por razones desconocidas, incluso para los escritores. Diré que ella lo es fue un éxito, estrenado en Filadelfia el 4 de junio de 1923, y en mayo llegó a Nueva York. Los hermanos Marx estaban en Broadway. Alsatias fue la última vez que los hermanos usaron sus nombres de pila. Después serían anunciados con los nombres que conoces hoy. En 1925, tras Alsatias, se presentó Los Coconuts, con libreto de Jorge Kaufman y Maury Riskin, y música y letras de Irving Berlin. Julius, o mejor dicho, Groucho, escribió. Sam Harris contrató al compositor Irving Berlin, quien ya había creado unas 300 o 400 canciones exitosas durante el auge inmobiliario en Florida. Como en otras obras de los hermanos Marx, la trama era tenue. Harpo escribió, fuera lo que fuera de lo que se trataba. Entre giras y Broadway, la obra tuvo 377 funciones hasta 1927. Animal Crackers, su tercera obra, se estrenó en 1928. Kaufman y Riskin volvieron a hacer el libreto, con música y letras de Bert Kalmer y Harry Ruby, famosos compositores. Harpo escribió que fue otro gran éxito en Broadway. Durante 3 años, llenamos al público de Animal Crackers desde Broadway hasta Chicago y en todos los lugares intermedios. Pero al mismo tiempo, otro medio nos llamaba. Ni Harpo ni Groucho detallan cuándo Paramount les ofreció contrato. Solo mencionan que lo tenían. Harpo escribió que era una película hablada, pero el historiador Joe Adamson lo aclaró en su libro de 1977, Groucho, Harpo, Chico y a veces Seppo, una historia de los hermanos Marx y una sátira sobre el resto del mundo. Con la llegada del cine sonoro, los estudios buscaban en Nueva York estrellas que supieran hablar. Adamson dice que Seppo negoció el contrato y luego fue agente teatral. The Coconuts se filmó mientras Animal Crackers seguía en Broadway. Filmaban de día y actuaban de noche. Harpo contó las dificultades, ya que Chico solía irse del set para hablar con su corredor de apuestas y leer reseñas de películas. Observando los límites de la nueva tecnología de sonido, que no permitía mucho movimiento de las cámaras, Harpo escribió: todo lo que hicieron fue apuntar una cámara hacia nosotros mientras representábamos nuestra antigua versión teatral de The Coconuts, con
Principal. La filmación inició el 6 de febrero de 1929 en los estudios Paramount en Astoria, Nueva York, y se estrenó el 23 de mayo en el Teatro Rialto, siendo un éxito para Paramount. Se dice que los hermanos odiaron el corte original e intentaron comprarlo para impedir su lanzamiento. Adamson escribió que Coconuts fue un gran éxito entre fanáticos del cine sonoro, de los hermanos Marx, de la comedia musical y críticos. Él señala que algunos cines se atrevieron a llamarla la película más divertida jamás hecha. Él dice que en meses recaudó $2 millones. Fue una de las películas sonoras más exitosas y las estrellas de Broadway alcanzaron fama mundial. Animal Crackers se estrenó el 28 de agosto de 1930. De nuevo, hay muchas historias sobre la filmación, y fácilmente podría pasar una hora simplemente citando frases. Pero basta decir que Animal Crackers fue otro éxito de estudio. Pero esa película clásica estuvo a punto de ser olvidada. Primero estaba El Código. Estrenada en 1930 y reestrenada en 1936, la película no era exactamente igual. Entretanto, la industria cinematográfica había cambiado, escribe Mike Machine en un blog en la página de la Biblioteca del Congreso. Por supuesto, bastante. Desde el momento en que se inventó el cine, se fundaron organizaciones para censurar el medio nacional. Pero para la década de 1920 se estaba formando una tormenta perfecta de escándalo e indignación pública. Pronto la amenaza de una investigación del Congreso y las quejas de juntas de censura estatales llegaron a oficinas en Nueva York y estudios en Los Ángeles. Nada enfoca más la mente de los magnates de la industria que la amenaza de supervisión gubernamental. La industria crearía su propio código para preservar la moralidad y evitar la intromisión del gobierno, incluyendo la posible dificultad si se promulgaban múltiples leyes diferentes en todo el país para adelantarse al gobierno. La industria creó la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas y puso al frente a Mass y Rights, un símbolo intachable de rectitud moral. Diácono en la Iglesia Presbiteriana, expresidente del Partido Republicano, gerente de campaña de Warren G. Harding en 1920 y director general de correos Will Hayes. Aunque Hayes hizo propuestas en 1927, el código Hayes no fue obligatorio para todas las películas de la MPPDA hasta el 15 de julio de 1934. El estudio consideró el código al filmar en 1930, como muestran cartas donde pedían a Maury Riskin eliminar varias líneas sugestivas, incluso una de Groucho, el capitán Spaulding. Tomamos algunas fotos de las chicas nativas, pero no se revelaron. Vamos a regresar en un par de semanas a pesar de estos esfuerzos. En 1930 y 1936, cuando la película se relanzó tras volverse obligatorio el código, se eliminó cerca de 1 minuto y medio. Esos minutos se perdieron rápido, dejando la versión original de 1930 con 1 minuto y medio menos. Una historia olvidada, pero luego casi se pierde toda la película. En 1973, Steve Stollier, estudiante de cine en UCLA y fan de los hermanos Marx, quiso ver la película, pero había un motivo por el que nunca la había visto. Como explicó en su libro de 2011, Raised Eyebrows, My Years Inside Groucho's House, Animal Crackers no se proyectaba en cines de Estados Unidos desde 1952 y jamás se mostró en televisión. El problema era que los derechos de la película habían expirado y no se renovaron, mientras que los de Coconuts sí se renovaron. En 1959 Paramount vendió a Universal los derechos de sus películas antiguas, pero luego expiraron. Los derechos de la película Animal Crackers volvieron a sus autores originales, Kaufman y Riskin. Kalmar y Ruby Universal aparentemente no consideraron que la película valiera el costo de negociar con los propietarios de los derechos. Sin estos derechos, la película no podía exhibirse legalmente. Stollier vio una copia pirata en California, pero decidió presionar a Universal para que comprara los derechos legales. Y así, escribe, nació el Comité para el Reestreno de Animal Crackers, o CRAC, y pudo conseguir un aliado formidable para la causa. En febrero de 1974, Groucho Marx, de 83 años, asistió a una manifestación de más de 500 estudiantes en UCLA, organizada por CRAC. La prensa se interesó, y en abril Groucho recibiría un premio especial de la Academia por su trayectoria. Universal aceptó y negoció los derechos de la película, informó el Anaheim Bulletin. El 4 de mayo de 1974, Universal estrenó Animal Crackers, la comedia de 1930 de los hermanos Marx. Un movimiento estudiantil masivo causó este evento social importante. Algunos fans consideran que Animal Crackers es la mejor película de los hermanos Marx, aunque es subjetivo. Sin embargo, frases como
Una mañana le disparé a un elefante en mis pijamas. ¿Cómo llegué a estar en mis pijamas? No lo sé, son memorables. El que esa película casi se perdiera muestra cuánta historia hemos perdido, pero hace 10 años se encontró una pieza clave. En 2016 se lanzó en Blu-ray DVD el corte original de 1930 redescubierto en un archivo fílmico del Reino Unido. Y por primera vez en más de 8 décadas la gente pudo ver el minuto y medio de Animal Crackers que se había perdido debido al código Hays. Pero es una victoria en un mar de pérdidas. La Film Foundation, fundada por Martin Scorsese para proteger la historia del cine, indica que más del 90% de las películas anteriores a 1929 se han perdido. Entre ellas está la poco conocida primera película muda de los hermanos Marx, Humor Risk, filmada en 1921. Estrenada en diciembre de 1921, la película tuvo mala recepción y está considerada perdida, pues no se ha vuelto a exhibir. Animal Crackers fue la última película de los hermanos Marx filmada en los estudios Astoria de Nueva York antes de mudarse a California. Se considera un clásico, una parte importante de la obra de un grupo de comediantes que muchos otros comediantes dijeron que los inspiró. Comediantes como Jorge Carlin, Tina Fey, Mel Brooks, Spike Milligan, Robin Williams, Jerry Seinfeld, Bugs Bunny y muchos otros. Ahora que los derechos de autor de la película expiraron, le pertenece al pueblo, como dijo el capitán Spaulding. Hola, debo irme. Hola, debo irme. No puedo decir que vine solo para decir que debo irme. Me alegra haber venido, pero de todas formas, debo irme. Bueno, mi estado. Debes quedarte si te vas. Arruinas este café. Yo soy la película. Me quedaré una semana o dos, me quedaré durante el verano, pero te estoy diciendo que debo irme. Antes de que se vaya, no le agradaremos y cuéntanos sobre tu pequeña gloria. No sé nada de lo que dices, de hecho incluso lo diría, pero debo irme. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte la guía de la historia con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya al Chico de la Historia, como miembro en YouTube, patrocinador en Locals o mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra tienda de productos o pedir un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.